pueblo de Dios, a aquellos del primer siglo y también a nosotros y a todas las generaciones de cristianos. Y él dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no habrían permanecido todos, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción, el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hemos estado considerando, y la cristiandad a lo largo de 2000 años consideró todo el tiempo la venida del Señor. Ya lo estaba hablando Juan, lo hablaba Pablo, la venida del Señor. La gran esperanza que tenemos los cristianos es de que el Señor va a volver. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor, vendré a vosotros. Y hace 2000 años que le esperábamos, y hace un tiempo que meditábamos en esto, la manera de contar el tiempo. Dios tiene una manera de contar el tiempo y nosotros otra, porque nuestra vida es muy corta. Hoy nos hablaban de 30 años, a veces son menos, y cuando son más son 80 o 90, pero a la luz de los planes de Dios que son tan grandes, realmente es muy poca, aunque para nosotros 80 es mucho tiempo. Pero bueno, hermano, lo cierto es que el Señor viene, consideramos el otro día, pero acá el apóstol Juan advierte acerca de un personaje que todavía está en el futuro. Algunos piensan que ya nació, y es el anticristo. Es exactamente lo opuesto a lo que es el Señor Jesús. El Señor Jesús lo hemos conocido por las Escrituras, maravilloso, donde lo miremos. Para nosotros que creemos, dice el texto, Él es precioso. Pero este personaje que lo describe mejor, Primera Tesalonicenses 2, yo quiero que leamos el texto bíblico. Dice Primera Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la negación de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así se le llama al anticristo acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio,
entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Bueno, acá da la descripción. ¿De dónde proviene? Proviene del diablo, aquel que es el enemigo de Dios y el enemigo de los cristianos, aquel que falsifica las cosas, aquel que tiene los falsos profetas, los falsos maestros y este falso Cristo que todavía no se manifestó, está en el futuro, pero ya se estaba hablando de él hace 2000 años. Alguna vez comentamos también que la Biblia está escrita de esta manera para que cada vez que la leamos sea actual. Para ellos era actual, hace 500 años seguía siendo actual, porque está hablando como si recién fuese escrita. Sabemos que el Señor viene y este personaje se va a manifestar y va a engañar a muchos. La tarea del diablo es engañar. Son las falsificaciones, que la gente sea engañada y lastimada. Esa es la tarea del diablo. Y si es posible, lo hace con los cristianos también. A veces nos engaña y somos lastimados. Por eso Juan nos advierte acerca de este personaje y dice que ya muchos anticristos salieron también. ¿Quién es el anticristo? Bueno, seguramente será un líder mundial. La gente hoy espera una solución radical para todos los problemas del mundo. La gente clama por alguien que solucione las guerras, por alguien que solucione los problemas económicos, el hambre en el mundo, todas estas cosas. Y este personaje que viene de parte del diablo será una persona física y traerá estas soluciones en principios y muchos entenderán que es el Mesías. Se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios y muchas personas dirán, Él es Dios. Entre otras cosas, dice que le fue concedido en el libro de Apocalipsis infundirle aliento de vida a una imagen tal vez de piedra o de bronce. Cuando la gente vea estas cosas dirá realmente este es el Mesías. Traerá soluciones. Se habla de una única moneda en el mundo. Tal vez sea posible. Tal vez no sea dinero físico. Hoy estamos usando mucho dinero digital, ¿no? Yo te deposito, vos me depositas, todo corre y uno dice, ¿dónde está la plata física? No se sabe. Lo cierto es que las transacciones se hacen así. Y todo apunta tal vez a una única moneda, a un solo gobierno. Hoy se estima que las grandes riquezas del mundo están en manos de 6 o 7 familias que son las más poderosas del mundo. Y sin duda que este personaje ha de ser judío. A veces se dijo a lo largo de los años que eran distintos personajes, inclusive que era Hitler por su odio para con los judíos. Pero este personaje necesariamente tiene que ser judío, porque si no el pueblo judío no lo recibiría como tal. La palabra de Dios dice, cuando pongas rey, lo pondrás de entre tus hermanos. Nunca el pueblo judío va a recibir un falso Mesías como es este, si no proviene de las entrañas del judaísmo. ¿Qué es lo que hace? Engaña. Soluciones, la gente lo va a recibir, la gente se va a inclinar, la gente lo va a adorar. Nosotros por la gracia de Dios entendemos por la palabra de Dios que en ese tiempo no estaremos, pero estos tiempos vienen y ya salieron muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los que niegan que el Señor es Dios. Niegan rotundamente la divinidad del Señor. Surgieron muchos anticristos y entre ellos nosotros hasta el día de hoy vemos, ¿no? Hay aquellos que tocan el timbre y niegan directamente que el Señor Jesús sea Dios. A mí cuando me tocan el timbre los atiendo amablemente, escucho, algunos ya conocen la casa, no tocan el timbre, pero cuando son nuevos no y lo tocan. Y yo los escucho con atención porque entiendo que su intención es buena, pero le digo, mira, no quiero hacer perder tu tiempo ni perder el mío. Quiero decirte una cosa, el Señor Jesucristo es Jehová manifestado en carne. No me diga eso. Bueno, y ahí empiezan los idas y vueltas. Ellos no pueden entender que el Señor Jesucristo sea Dios. Una Biblia que ellos tergiversaron y publicaron lo presenta como un Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era un Dios. No, hermano, el Señor Jesucristo es Dios, lo dice la Biblia, lo enseña abundantemente. Dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Perfectamente Dios, perfectamente hombre, y como decía Lutero,
perfectamente hombre para representar a los hombres delante de Dios, perfectamente Dios para recibir el castigo de todos los pecados de todos los hombres sobre su cuerpo. Solamente Dios podría haber hecho esta salvación y ningún otro. Pero ellos lo niegan y el diablo engaña. Alguna vez, si alguno se fijó, hay unos locales, unos lugares de reunión. Tienen una cruz y tienen una corona de espinas sobre esa cruz. ¿Y uno qué es lo que piensa? Esto es cristianismo. Y eso no es cristianismo, eso es espiritismo. Son locales espiritistas. Y bueno, allí ¿qué es lo que hay? Ahí lo que hay es evidencia, ahí lo que hay son demonios que le responden a las personas que van con sus preguntas y le hablan con la voz de su ser querido, y dice, es la voz de mi padre que me está hablando. Todo es una gran mezcla, y lógico, a 2000 años de que comenzó el cristianismo, todo esto se ha ido tergiversando cada vez más. La ciencia cristiana, tantas cosas que mencionan a Dios. Y hermano, no todo lo que menciona a Dios es de Dios. Porque el diablo conoce la palabra de Dios y utiliza la palabra de Dios, obviamente tergiversándola. ¿Para qué? Para engañar. Y hay quien dijo una vez que no hay peor mentira que la que tiene mayor contenido de verdad. Y este hombre decía que el veneno para las ratas se compone de 90% de maíz, lo cual a la rata le gusta mucho, un 5% de aglutinantes y solamente un 5% de veneno. Y con eso la rata muere. La mentira es peligrosa cuanto tiene más contenido de verdad. Pero dice que, ¿quién es el anticristo? Los que niegan que el Señor sea Dios. El Señor es Dios y solamente no se le niega de esta manera o callándose la boca, ¿no? Como el pobre Pedro en su momento, que lo castigamos tanto y que a veces nos sentimos tan identificados con él, cuando una mala noticia nos derrite literalmente y nos caemos en el piso. Yo tengo mucho respeto por la figura de Pedro, fue un gran hombre de Dios, dio la vida por el Señor, de una manera que él no consideró digna morir como el Señor, por lo tanto pidió que lo crucifiquen cabeza abajo. Su hombre que sufrió el martirio, su familia también, como el resto de los apóstoles. Pero bueno, no solamente aquellos que dicen, bueno, negarlo como lo negó él. Hermano, hay muchas maneras de negar al Señor. Se niega al Señor cuando se niega el señorío y la preeminencia de Dios, del Señor Jesucristo. Se niega, se rechaza su autoridad. Y esto llega a pasar a los días de hoy, hermano. La Biblia está desapareciendo de los supuestos lugares cristianos de reunión. Ya no hay púlpito, ya no hay una Biblia. La Biblia no es el tema central. Tal vez es un musical, tal vez hay gente acá parada y la canción habla de Dios, pero no se está hablando del mensaje bíblico. El mensaje bíblico no es el que menciona la Biblia, solamente con palabras, textos bíblicos, sino es aquel que viene de Dios anunciando al hombre su pecado y el perdón de pecados en Jesucristo por el arrepentimiento sincero de corazón. Este es el mensaje que hemos oído de él, decía Juan, y eso se ha transmitido y se transmite hasta el día de hoy, pero todo esto va desapareciendo y es una manera señorío. Si bien se mencionan como cristianos, hacen lo que le parece, no están sujetos a la palabra de Dios y todo esto es una en forma global, bueno, tiene tantas vertientes y bueno, como personas hay, ¿no? Cada vez esto se atomiza más. Y muchas personas son engañadas por falsos mesías. No hace muchos años, allá por los años 70, 80, aparecieron los davidianos. Y los davidianos seguían a uno que decía ser el Mesías. Y el Señor dijo que van a venir muchos haciéndose pasar por el Mesías antes de que Él venga, pero dice, no le creáis, porque el Señor va a venir de una manera especial. Muchos en 2000 años se presentaron como el Mesías y engañaron a muchos. Otro, llamado Jim Jones, llevó una cantidad de gente a Guyana y allí después eso terminó en un suicidio masivo de 900 personas y el que no se suicidaba lo suicidaban directamente, porque el diablo tiene ese trabajo de engañar a las personas con mentiras, con gran contenido de verdad. Me hablan de Cristo. En el rito Umbanda está la figura de Cristo también, entre otras cosas. En el culto a San la Muerte, que es algo espantoso, terrible, que se practica lamentablemente cada vez más, también está la figura de Jesucristo. En muchos lugares está la figura de Jesucristo.
tal vez vestido como un guerrillero, tal vez vestido con una ropa como si fuese el cuadro de fútbol. Pues todo esto es mentira, todo esto es mentira. Y salieron muchos, dice, anticristos. Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Todas estas cosas salieron de lo más puro del cristianismo y se fueron tergiversando a lo largo de los años. Este es el problema. Surgieron de ahí. Y dice Juan, no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros. No permanecen en la verdad. Tarde o temprano se desvían y arrastran a muchos. Este es el problema. Y Dios nos quiere advertir a todos nosotros para que no nos confundamos, porque hoy, si es posible, quiere engañar a los creyentes. Hoy se dicen un montón de cosas porque Internet nos permite escuchar un montón de cosas sin ir a ningún lugar en particular. En la soledad de nuestra habitación, con la tablet, con lo que sea, podemos escuchar a los predicadores más diversos que predican un montón de cosas, menos el arrepentimiento y la fe para con Dios, que es el tema central del cristianismo, hermano. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es verdad que el Señor sana, es verdad. El Señor alimentó a 5.000, a 4.000, se registra 2 veces, pero el Señor no vino a sanar a las personas del mundo exclusivamente o a poner un merendero. El Señor vino a rescatarnos de la perdición en la que los hombres y mujeres nos encontrábamos. ¿Cómo lo hizo? A través de su sangre. Y por ese sacrificio que nosotros tenemos perdón y vida eterna. Dice un poco más adelante en el verso 20 algo que es una provisión de Dios hermosa. Ante todo este engaño, ¿no? ¿Cómo ser advertidos? ¿Cómo no ser engañados? El verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es la unción, hermano? La unción es el Espíritu Santo. El Señor al partir dijo, conviene que yo me vaya. ¿Qué habrán pensado los que estaban allí en la mesa con Él? Señor, de ninguna manera, no te vayas. Nosotros le diríamos lo mismo si hoy el Señor estuviese en medio nuestro. Pero el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar el Espíritu Santo. El Señor físicamente podía estar con un grupo, tal vez en Jerusalén. No podía estar con millones de cristianos como hay hoy en todas las partes del mundo. Pero el Espíritu Santo sí, morando en tu corazón, en el mío y de todo aquel que fue regenerado por la sangre del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo tiene varias funciones. Hoy quien gobierna la iglesia es el Espíritu Santo, es el que está al mando de la iglesia. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Y el Señor a su diestra. Y obviamente decimos también Jesús está en medio nuestro, porque Jesús es el Padre y también es el Espíritu Santo, son la misma persona. Pero el Espíritu Santo tiene, entre otras tareas, guiarnos a toda verdad. Así decía Juan en el capítulo 14, 15, 16 del Evangelio, dice, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Casi que no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Igual dice que Dios estableció maestros para que enseñen al pueblo de Dios, pero la unción, todo aquel que realmente recibió al Señor Jesucristo, en realidad recibió el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu del Padre, y está en Él, y lo guía a toda verdad, de modo que no es engañado. Muchos hermanos nuestros aprendieron a leer con la Biblia. Muchos hermanos nuestros aprendieron a leer con la Biblia. Hombres y mujeres muy sencillos, pero nunca fueron engañados. Ante tantas cosas que hoy proponen estos cristianismos nuevos que cada vez aparecen más, estos hombres, estas mujeres sencillos que aprendieron a leer con la Biblia, nunca son engañados. Porque el Espíritu Santo les da testimonio de cuando están frente a la verdad o cuando están frente a la mentira. Es algo interno, se produce en nosotros y podemos entender que lo que estamos escuchando no es de Dios. O sí es del Señor, es algo espiritual. Es algo que se transmite y nuestro espíritu nos da testimonio a nuestro corazón. Obviamente si es que lo permitimos y estamos caminando con el Señor, ¿no? Cuando estamos lejos, bueno, esa voz tan sensible del espíritu casi se hace imperceptible. Por eso la palabra de Dios nos anima a permanecer en Él.
Los cristianos tenemos que permanecer en Él, porque es la manera de estar cerca y de poderle escuchar. La voz del Espíritu no es el trueno, la voz del Espíritu no está en el terremoto, es un silbo apacible, dice la Escritura, que le habla en silencio a tu corazón y al mío, y te dice, este es el camino, anda por él. Y aun cuando la mayoría de nosotros somos muy sencillos, o aun cuando no hayamos aprendido a leer con la Biblia, muchos de nosotros somos muy sencillos, la mayoría de nosotros no somos científicos, no somos personas de letras, no todos hemos tenido la posibilidad de ser universitarios o tantas cosas más. Sin embargo, el Espíritu nos guía. El Señor no nos dejó solos, dejó a su Espíritu al mando de la iglesia, guardando a la iglesia, tomando lo que es de Cristo, haciéndonos saber, de manera que no seamos nosotros engañados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Permanecer en la verdad. ¿Qué es permanecer en la verdad? Permanecer en la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido y lo que nos hemos persuadido. Hermano, la palabra de Dios no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Mi palabra no va a pasar. La palabra de Dios es eterna, es exacta, es perfecta, permanece para siempre. Y todo aquel que permanece, hermano, en la palabra de Dios, nunca será confundido. Muchos de nosotros damos un testimonio humilde que a través de tantos años y tantos años, por la gracia de Dios, el Señor nos ha guiado, el Señor nos ha guardado. El Espíritu Santo en nosotros fue esa voz que nos advertía cuando estábamos ante el peligro. Así que estos anticristos ya salieron y son los que engañan negando que el Señor no es el Señor, que no es Dios. Y también niegan su señorío. Hermano, esto es muy importante. El señorío de Cristo, la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Hoy cuando se habla de autoridad, muchos cristianos se espantan. Cuando se habla de obediencia, dicen, no, eso es legalismo. Hace poco alguien le alguna frase muy desafortunada, dijo, los jóvenes no quieren doctrina, los jóvenes quieren a Cristo. Qué palabra tan reveladora, ¿no? Los jóvenes no quieren doctrina, ellos ya pasó. Hermano, la letra mata, son textos bíblicos. El Espíritu vivifica. Los jóvenes no quieren doctrina, los jóvenes quieren a Cristo. Pero querido, Cristo es la doctrina, Cristo es el verbo, Cristo es la enseñanza sana. No hay una diferenciación, como que ellos quieren al Cristo del milagro, ¿no? Como decía la canción vieja, no quiero el del madero, quiero el que anduvo en la mar. Esa cosa tan romántica, esa visión de Cristo tan romántica, donde Cristo no tiene ningún derecho absoluto sobre nadie. Simplemente es un dador de favores, que va a curar cuando el predicador se lo manda, que va a traer lo que el predicador le pide, y el predicador pone autoridad, y el predicador es la estrella. Y querido, cuando es así, el Señor no está ahí. Porque el Espíritu glorifica al Hijo, esa es la tarea del Espíritu Santo, glorificar al Hijo. Y cuando es glorificado el hombre o la mujer que está al frente, allí hay algo que no funciona. El Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. Los jóvenes no quieren doctrina, quieren a Cristo. Hermanos, nosotros queremos a Cristo y queremos doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. No es seca la palabra de Dios. Dos cosas son necesarias en el crecimiento, la palabra y la oración. Si nos dedicásemos solamente a la palabra, se nos hincharía la cabeza, como algunos dicen, y si nos dedicamos solamente al Espíritu y dejamos la palabra de Dios, hermano, podríamos ser confundidos. Las dos cosas no son necesarias. A veces alguno me ha dicho, yo quiero ir a un instituto bíblico. Le digo, bueno, te felicito, porque es una buena manera de aprender sistemáticamente la palabra de Dios. Pero si vas a hacer estudios bíblicos profundos y todo, no dejes de ejercitarte para la piedad, no dejes la vida de oración. Yo cuando era joven, por la gracia de Dios, pasaba horas leyendo porque tenía un trabajo que me lo permitía. Y alguna vez alguien se acercó, cristiano, me dijo, veo que lees la palabra de Dios, te veo seguido con el libro. Yo era jovencito. Me dijo, bueno, haces bien, pero no leas más de lo que orás. Eso lo escuché hace como 40 años. Me atravesó el corazón. Me dejó pensando hasta el día de hoy. No me dijo no leas. Lee todo lo que vos quieras. No leas más de lo que orás.
Porque así como crece el conocimiento, tiene que crecer tu piedad, el ejercicio espiritual que se hace en la presencia de Dios, donde se derrama el corazón, donde nos acercamos al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo nos vincula. Y esa experiencia espiritual, hermano, es imprescindible. Algunos me dicen, Cago, primero leo, primero oro. Yo te lo aconsejo como quien alcanzó misericordia, decía Pablo. Primero orá. Es muy difícil leer la Biblia cuando viene uno de la carrera del día, de las cosas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y a mí me es conveniente orar. Aquietar el corazón en la presencia de Dios. Rendirme ante el Señor. Confesarle mis errores, mis pecados. Buscar su misericordia. Sentir su cercanía. Pasar ese tiempo maravilloso donde el cielo baja a la tierra. En ese lugarcito que vos tenés de oración. Es un lugarcito que cada uno tiene, alguna vez hablamos de eso, ¿no? El altar no son un montón de piedras preciosas con muñecos arriba. El altar es un lugar espiritual, es un lugar en tu casa. Algunos tienen que ir a orar al baño porque viven muy apretados y el único lugar que encuentran es el baño o la terraza, donde sea. Pero allí el alma respira, allí descansan los de agotadas fuerzas, ahí es donde se ve más lejos. Nunca se ve más lejos que cuando estamos de rodillas, hermanos. Y necesitamos pasar tiempo. Hoy nos estaba tocando la melodía Juan y de cara a cara. Y que pase mucho tiempo, dice Marcos Vidal, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Dulces momentos consoladores, dijo el poeta, los que yo paso junto a la cruz. Allí sufriendo crueles dolores veo al Cordero Cristo Jesús. Veo los brazos de su amor abierto, que me convidan a llegar a Él. Y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan a Él. Y que pase mucho tiempo. Cuando Dios nos concede esa gracia de la comunión espiritual, a veces cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de dónde estábamos. Habíamos perdido noción de dónde estábamos. Y se perdió noción del tiempo también. Hermano, eso es un alimento precioso, es la respiración de tu corazón. Y después sí nos acercamos a la palabra, y ahí la palabra brilla de una manera distinta. El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, yo cuando vengo corriendo, como todos corremos, ¿no? Hoy la vida es a las corridas. La leo y es como si estuviese en blanco. Con todo respeto, no me dice absolutamente nada. Hay que abrir primeramente los ojos espirituales y después de ese buen tiempo, cuando el alma queda satisfecha en la presencia de Dios, dice, como un niño destetado en los brazos de su madre. No, allí vemos al nene después de tomar el pecho. El gordo nuestro se duerme tomando el pecho. Y ahí está, con una cara de satisfacción enorme. Está en el lugar más seguro, son los brazos de la madre. Y querido, así quedamos nosotros después de pasar un tiempo a solas con el Señor. Donde el tiempo pasa, donde abrimos los ojos y nos olvidamos que estábamos donde estábamos porque el cielo bajó a la tierra. Y ese pedacito de tierra, por la gracia de Dios, subió al cielo. Entonces sí, la palabra de Dios después brilla de otra manera, hermano. Cuando nosotros la miramos nos habla el texto, nos llega de otra forma, cobra vida. Decía Spurgeon que la Biblia no les entregará sus tesoros a menos que utilicen la llave de la oración. Yo sé que se habla mucho, hermano, de la oración. La oración es uno de los temas más predicados y menos practicados, pero es uno de los temas más predicados. Nos cuesta mucho. Jorge Jopasso decía, a la carne no le gusta orar, hablando de la humanidad que nosotros tenemos, ¿no? A la carne no le gusta orar. Pedime que sirva, pedime que corra, pedime muchas cosas. Nos llenamos de actividad, pero nos cuesta muchísimo acallar el alma en la presencia de Dios y pasar tiempo. Y que nadie diga nada. Deja el teléfono, cerrar la puerta, como dice el Señor. Decían aquellos viejos piadosos, aquellas viejas, hijitos, no me molestéis, tengo entrevista con el Señor. Si iban a su cuarto, cerrada la puerta de la habitación, no se lo podía llamar. ¿Por qué? Porque estaba hablando con Dios. Algunos tienen un cuartito, el cuartito de la oración. No sé, hermano, qué lugar tenés. La mentira está hoy a la orden del día. Muchos cristianos fueron lastimados por estos falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, con falsos Cristos, distintas versiones de Cristo que no son la bíblica.
y Dios no quiere abrir los ojos, va a venir, este hombre se manifestará en algún momento, este anticristo, este personaje que viene por obra de Satanás. Pero ya salieron muchos haciendo de precursores, negando fundamentalmente que el Señor es Dios. Si es así, es mentira. Negando su autoridad y su señorío sobre su pueblo. No queremos doctrina, queremos a Cristo. Yo quiero al que anduvo en la mar, no quiero al del madero. No queremos que Él reine sobre nosotros, dijeron en aquella ocasión. No. No queremos que nos provea, queremos que nos salve, obviamente, ni que hablar. Pero yo hago lo que yo quiero. Autoridad sobre mí, no. A mí la palabra autoridad no me gusta. La palabra doctrina no me gusta. Y doctrina es el Señor Jesús, querido. Si no te gusta la doctrina, no te gusta Cristo. Porque Cristo es la palabra. Así que, mis amados, permaneced en Él, dice Juan. Sencillamente, lo dice una y otra vez, permaneced en Él. Y finalmente dice, permaneced en Él, para que cuando Él aparezca, no tengamos que apartar de Él avergonzados. Yo siempre quisiera, y le pido al Señor, que me encuentre haciendo lo bueno y en el lugar apropiado. Las dos cosas. Hay lugares que no son convenientes para los hijos de Dios. Es bueno que nuestro pie no pase por ahí, ¿no? Dice, por la puerta de la mujer ramera, pues no camines por allí para que no le des a los extraños tu honor. Algunos lugares no son para nosotros los cristianos. Son lugares de oscuridad. No quisiera estar allí, que el Señor me encuentre en ese lugar. No quisiera. Me gustaría mucho que me encuentre en ese pedacito del cielo que tengo en un triangulito de mi casa, que es la ochava, quedó muy chiquita. Pero es un lugar muy importante para mi vida. Allí las fuerzas son renovadas, allí se visiona. ¿Y qué queremos? Que nos encuentre permaneciendo en su palabra. Permanecer en lo que aprendiste, querido, y te persuadiste. La Biblia no pasa de moda. Florece, crece la hierba, florece la flor, mañana no está más. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Oración, momentos hermosos donde tu alma se sacia. Si la oración te es fastidiosa, tal vez no conoces la experiencia de oración. Bueno, pedí ayuda, pedí consejo, porque te estás perdiendo algo maravilloso. El cristianismo sin Cristo es una pesadilla. Dijo uno, prefiero partir piedras en los caminos que vivir el cristianismo sin Cristo. Cuando el Señor no llena el corazón, el cristianismo no es más que un montón de mandamientos, cosas que no son gravosas. Y Juan decía, no nos son gravosas, pero a veces decimos, y otra vez, ¿no? Cuando al chico le dicen, te lavaste los dientes, comiste tu cereal, otra vez con lo mismo, la oración, la palabra. Si te cae así, hay algo que anda mal. Las palabras que yo les hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. En el Antiguo Testamento decía, guarden estas palabras, son vuestra vida. Y la presencia de Dios, todo lo que tu alma necesita, querido, todo lo que tu alma y la mía necesita. Hace muchos años escribí sobre otra Biblia, las voy cambiando, cada 10 años la cambio para no acostumbrarme y tener que trabajar de vuelta sobre los textos sin marcas. Pero en aquella Biblia vieja guardo algunas frases, pero hay una que decía, el remedio de todos mis males es su presencia. El remedio de todos mis males, físicos, espirituales, lo que sea, es su presencia. A veces decimos, bueno, no, pero si tuviera esto, si tuviera aquello, no sé qué es lo que estás esperando para estar contento. Yo sé que en tu habitación, en ese rinconcito, hay alguien, que es el Señor, que es el Espíritu Santo, que va a llenar tu corazón de tal manera que vas a estar satisfecho. ¿Cómo? Como el nene que terminó de tomar el pecho a los brazos de su madre. Dormido el gordo, transpirado, satisfecho. Así quedamos los hijos de Dios por la gracia de Dios después de estar con Él. Y cuando leemos esta palabra, hermano, cómo nos dinamiza, cómo todo se vuelve de otro color. Decía el salmista, cambiaste mi lamento en baile. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Cuándo? Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa es nuestra palabra que el Señor nos ha dejado y su Espíritu Santo, bendito sea el Señor, por tan grande y divina provisión. Vamos a orar, queridos, una vez más, luego vamos a participar en el desayuno, le vamos a tirar las orejas al cumpleañero que está por ahí adelante y nos vamos a alegrar mucho en la comunión como hacemos siempre.
Padre del cielo, queremos bendecir todos juntos hoy tu nombre. Eres el tesoro, Señor, realmente de nuestra vida. Queremos pedirte perdón, Señor, si lo hemos tenido en poco, si nos ha resultado gravoso, Señor, tu palabra. Quisiéramos conocerte, Señor, más de lo que te conocemos. Gracias por lo que conocemos, pero quisiéramos conocerte aún más y poder permanecer, Señor, en tu palabra y permanecer en tu voluntad, de modo que si tú vinieses hoy, nos encontrases haciendo lo bueno. Líbranos del mal, líbranos del engaño, Señor. Tu Espíritu en nosotros sea esa luz de atención, Señor, que se prende ante el peligro, de modo que ninguno de nosotros sea lastimado. Bendice a los queridos que hoy no pueden estar con nosotros, especialmente a los que están en enfermedad, a los que nos están viendo, Señor, a través de internet. Padre, porque no pueden salir de sus domicilios, tu bendición esté con ellos, con nuestros hermanos y hermanas mayores, Señor, que hoy ya no pueden acompañarnos, aunque lo quisieran con todo su corazón. Gracias, Padre del cielo, por los momentos consoladores que pasamos junto a la cruz. Gracias por los momentos de comunión que podemos vivir como pueblo tuyo. Nos hace tanto bien. Bendice a Marcelo, Señor, gracias por él, su fidelidad, su testimonio. Gracias por los años que tú le has concedido. Gracias, Señor, que le has dado ver a los hijos de sus hijos. Señor, que tú le bendigas. Bendice a Analía, Señor, el hogar que han formado. Y danos, Señor, un rato para alegrarnos mucho con él. Gracias por los alimentos tan abundantes que tú pones en la mesa cada domingo. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos en un ratito. Muchas gracias.